Bienvenidos a un video más. Nosotros siempre hablamos de temas, en este caso hemos venido hablando de una cantidad de videos sobre la Biblia, porque obviamente hay mucha información. Queremos también después ir hablando de otro tipo de libros y de creencias, pero obviamente nos va a tomar un poco de tiempo. Lo importante es que como este es, digamos, la Biblia es lo que más tiene proyección a nivel mundial, pues de alguna forma nos interesa que las personas encuentren allí cosas o piensen de otra forma o analicen muchas cosas que nunca se enseñan en las iglesias. Y como siempre le damos la bienvenida a nuestro amigo desde Argentina, Daniel. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Leonardo? ¿Qué tal la audiencia? Y sí, vamos a ver este tema también, a ver qué tantas contradicciones que uno puede ir encontrando también acá. Exacto, entonces hoy vamos a hablar de un tema que se llama las contradicciones de Pablo o las mentiras de Pablo, ¿no? En cierta forma. Y, y bueno, este es un personaje que ha marcado mucho la historia religiosa. Es un personaje que prácticamente se vuelve más protagonista que los mismos discípulos que aparentemente andaron con Jesús, ¿no? Y lo primero que yo tengo que decir al respecto, antes de que Daniel nos refuerce mucho sobre este tema, es que lo que a mí, lo primero que no cuadra es que toda la parte bíblica es una simbología de lo que es Israel, y las 12 tribus de Israel, ¿no? Que representa como todo ese contexto de donde empieza toda esta historia, ¿no? Que ya lo he dicho también en otro video, que todo esto empezó con la poligamia y que todas las tribus del pasado, las tribus 12 de Israel, fueron fruto de la poligamia. Y cuando llega toda esta historia en el Nuevo Testamento, digamos, se pretende seguir con esa misma línea, ¿no? De que sean las mismas. Por eso es que él escoge 12 discípulos, según lo que enseñaban a uno en la iglesia y todo esto, porque eran 12 tribus de Israel. Y por lo tanto, ahí están, ¿no? Los 12. Entonces, ¿en qué momento, antes de que ya Daniel coja la palabra, en qué momento Jesús dijo, necesitamos un treceavo"? Porque en un futuro les voy a mandar a otro, porque es que como que no van a ser 12 sino 13, ¿no? Aparece ahí y ahí es donde comienza una historia de un personaje que pudo haberse autoproclamado dentro de esa historia, alguien que no estuvo ahí, alguien que no vio nada, alguien que no fue testigo de nada, y sin embargo se convierte en el protagonista de la historia del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, el protagonista que escribió más, que hizo muchas cosas más. Entonces, bueno, esa es, digamos, mi primera inquietud sobre este personaje, en donde apareció de un momento a otro cuando ya Jesús había establecido supuestamente 12 que representaban las 12 tribus de Israel. ¿Qué tienes tú que decir, Daniel? Y en estas historias fantásticas que aparecieron con Constantino, básicamente, tenemos un héroe romano que era malo y después se hizo buenito. Eh, Sí, Básicamente sería algo bastante contradictorio también para uno ubicándose en la parte teológica, en la parte histórica, en la parte de los movimientos, no encaja. Así que empezamos más o menos a ver un poco lo... Pablo supuestamente en la Biblia, él se jacta de que es fariseo, a los pies de Gamaliel, él estudió, era un erudito, según él, todo autoproclamado una eminencia, y que Pablo supuestamente en un momento determinado empezó a perseguir cristianos. Eh, o sea, vamos a ir viendo que ni en la parte histórica ni teológica no encaja. ¿Por qué? Porque los que llevaban adelante el templo, la orden, eran la rama del judaísmo eran los saduceos. Estaban los saduceos, los samaritanos y los fariseos. Entre los saduceos y los samaritanos no se hablaban, porque lo podemos ver ahí en el pasaje bíblico donde Jesús le da agua a la mujer samaritana, que por qué me hablas, si nosotros entre nosotros no nos hablamos, o sea, adoraban al mismo don Jehová, al mismo demiurgo, pero no se hablaban entre ellos porque estaban peleados. Y dice que los debates que se escribían en el Talmud de Jerusalén
que son papiros que se escribían de lo que se hablaba en las reuniones, en las sinagogas, eran discusiones entre saduceos y samaritanos. Pero entre saduceos y fariseos no, porque ellos estaban peleados a muerte. O sea, pero no que se pegaban con un palo o se corrían, no, era a muerte. Entonces, vamos a ir viendo cómo no va encajando la historia con la parte religiosa. Suponiendo tenemos los grandes debates y disputas, no eran con los fariseos, eran con los samaritanos. Y las persecuciones supuestas que había en esa época a los del camino o a los seguidores del revolucionario Jesús, que fue crucificado, y todo, era una gran minoría. Una gran minoría insignificante. Porque ahí lo podemos ver que cuando a Pedro lo llevaron detenido, que habla en Hechos de los Apóstoles, dice, a ver, ¿por qué está preso esta gente acá? No, porque están hablando de los del camino. Ah, sí, déjalo, que se vayan en paz. Sí, déjalos ir nomás. O sea, básicamente no fueron una amenaza los del camino o los cristianos, ni en el primer siglo ni en el segundo siglo, como para que la gente más o menos se vaya interiorizando. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo le pueden dar a un fariseo enojado perseguir a un grupo de revolucionarios que hablaban del camino? Como los saduceos, que no se hablan con los fariseos, no es que solo no se hablan, sino que se pelean a muerte, ¿cómo le van a dar comisiones para que vayan a arrestar gente? O sea, toda una comitiva de gente no sé, iban con armas, para esposarlos o con sogas para traerlos todos tipo esclavos. ¿Con qué argumento lo detenían? Porque no nos olvidemos que estaban bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano no iba a permitir semejantes atrocidades de andar persiguiendo casa por casa a quien habla de los del camino o quien no habla de los del camino. Pero Pablo se jacta que él recibió órdenes del sumo sacerdote. Y él lo dice en Hechos capítulo 9, verso 1 y 2, Hechos 9, 14 y Hechos 22, 5. Ahí podemos ver de que él se jacta de que tenía órdenes especiales escritas, porque si no verbales no tenían sentido en esa época, de los saduceos. Esto es lo mismo que una persona que estudió para pastor evangelista y salir a evangelizar, y se van de un país al otro y en vez de hablar del evangelio de Jesús, se pone a hablar del Islam. Así de contradictorio sería aproximadamente. Entonces podemos ver que los sacerdotes de esa época eran los saduceos. Y podemos ver que en pergaminos que se encontraron de Fabio Josefo, dice que hubo 6.000 fariseos crucificados por los saduceos. O sea, ¿cómo entonces va a haber una empatía tan grande con una persona que seguía diciendo que era fariseo? Porque él después sí hizo un voto, o sea, Pablo hizo un voto nazareo más adelante, pero eso fue recién en Hechos 18:8, después de mucho transitar. ¿Qué opinas de todas estas primeras contradicciones? Bueno, pues lo que yo decía, ¿no? Desde un principio es el hecho de que a uno lo pone a pensar como un hombre dentro, o sea, primero que todo, Pablo era de nacionalidad romana, pero obviamente siempre iba a tener la ciudadanía israelí, porque ellos nunca pierden la nacionalidad a donde quiera que nazcan. Entonces él tenía las dos nacionalidades y en cierta forma había sido criado en una mentalidad un poco farisaica, ¿no?
pero también tenía una mentalidad muy romana. Entonces, ¿hasta dónde uno dice cómo este personaje tenía tanto poder en Roma como para que lo dejaran ir en comitivas a lo que vos nombras, de ir y perseguir y matar supuestamente seguidores de Jesús, ¿no? Entonces, eso no, como que no cuadra, ¿no? De alguna forma, lo único que uno puede pensar es que el hombre pudo haber llegado después a tener un cambio aparentemente, y no nos olvidemos que toda la vida han existido espías, ¿no? Que han espiado para otros gobiernos. Y en este caso no sería raro que él en realidad estuviera haciendo una transformación, hubiera sido utilizado también para de alguna forma entregarle el poder completamente absoluto religioso a Roma, que fue lo que pasó, Sí, sí. ¿no? Y después también están las contradicciones porque eso que hablábamos de que cuando Pedro fue detenido, que después lo dejaron ir, ¿qué son los del camino? Sí, o sea, los romanos no se metían en temas religiosos, pero tampoco permitía que haya un grupo, suponiendo y explicando un poco la situación que explica Pablo, que él iba con gente. ¿Qué gente iba? ¿Con qué iba? Poniendo preso personas que hablaban del camino, que los traía esposados. ¿A dónde los llevaban? ¿A qué cárcel los ponía? ¿Quién los cuidaba? ¿Qué Ujú. comían? ¿A dónde? ¿Cómo lo trasladaban? O sea, estaba los que usaban armas y hacían todas estas cosas era el Imperio Romano, porque podemos ver en el arresto de Jesús, se lo llevaron a Pilato, se lo llevaron a Herodes, ¿no? ¿De qué te acusan? No, que mi reino no es de este mundo, decía Jesús, es del otro, no tendrías ninguna autoridad, porque yo soy la autoridad del cielo que bajó para... O sea, ellos más, sí, sí, llévate. Entonces el Sanedrín en esa época lo mandó a crucificar a Jesús. Es lo que dice la Biblia. Pero los romanos estaban completamente ajenos y le dieron supuestamente todo ese lugar a todo ese lío que se armó con Jesús porque llegaban las festividades que tenían que largar a uno o al otro, larguen a Barrabás. En este caso, una persona que no se hablaba, fariseos y saduceos se mataban entre ellos, apenas se veían. ¿Cómo le va a dar cartas de recomendación un saduceo a un superfariseo? ¿Qué persona llevaba? Después dice que él sufrió una conversión o una visión cuando iba camino a Damasco. Damasco, entre Jerusalén y Damasco, hay 291 kilómetros, 600 metros. Pero bueno, 291 kilómetros. Camino a Damasco, antes de llegar, según lo que dice ahí en Hechos, habrá hecho 230, 220 kilómetros. Ahí dice que él tuvo la conversión y todo, o sea, entraba en otra jurisdicción de otro emperador sectorial. No estaba más bajo las órdenes de, ¿cómo es? De Pablo, de Jerusalén, sino que estaba bajo, acá lo tengo, bajo Tiberio. Bueno, acá se me traspapeló, pero, o sea, en Damasco también estaba bajo la influencia romana, eso es lo que quería decir. Era otro rey que había, pero no estaba en la jurisdicción de Herodes, o sea, no podían andar, básicamente no podían ir para todos lados, buscando cristianos que después iban a estar cuántos días de camino. O sea, no concuerda, no encaja con todo eso. Porque ahí lo podemos ver también de cuando que Pablo, luego de esa supuesta conversión, le tenían miedo a los mismos cristianos. O sea, porque sabían que él se ve que, por un lado, la otra contradicción, dice que los llevaba presos, pero acá, cuando supuestamente Pablo se convirtió, dice que le tenían miedo los apóstoles. O sea, que el tipo era de arma, era como que los iba a matar.
no que los iba a llevar supuestamente detenidos. Sí, sí, obviamente que ahí hay una historia un poco rara de Pablo, de todo esto, ¿no? De los permisos, las jurisdicciones, el cómo él tenía supuestamente acceso a tantas cosas, ¿no? En Roma y poderse ir y meterse en cualquier lugar y perseguir supuestamente a estos seguidores. Ahora, si uno se pone a mirar la historia hasta ahora, hasta el presente, en realidad, y después viene, bueno, lo que tú habías nombrado de Josefo, de Flavio Josefo, también en el libro de Flavio Josefo nunca aparece la historia de la crucifixión ni la historia de que Nada. hablaran de la nada, no sale ni siquiera Jesús. Ya después, en un cierto tiempo, ya trataron de añadir cosas que que él no había puesto en ese texto, para tratar de meter ahí a Jesús como en un párrafo pequeño, pero después se dieron cuenta que había sido añadido y que históricamente él nunca mencionó nada de eso, nunca habló nada de persecuciones, nunca habló nada no nombraba nada del cristianismo. Un personaje que estuvo en el primer siglo, ¿cómo es que no puede captar un evento tan importante, no? Es como los que hubieran estado en el siglo XIX y que supuestamente dicen que el hombre fue a la luna y que tal, y que no que los que estuvieron en Sí, y Nixon hablaba 1960. directamente con esos cascarudos negros de que discaba, hablaba Sí, directamente allá sí, dando la al buggy. felicitación. ¿En qué llevaron el buggy a la luna? No sé, con un motor gasolero, ¿no? Es increíble. Esos son otros temas ahí, pero el hecho es que es como que alguien, aparentemente eso quedó registrado, ¿no? En la historia, pero es como que si alguien hubiera estado en esa época y nunca hubiera escrito nada sobre eso. Algo muy parecido pasó con Flavio Josefo, o sea, él estuvo ahí, pero nada de lo que cuenta la Biblia aparece en la historia de Flavio Josefo. Entonces es bastante interesante esa parte de notar que todos estos personajes simplemente pudieron ser simplemente montados en un futuro, después del siglo III, para coger poder religioso, ¿no? Sí, sí. Y después en el relato de Pablo de la conversión, o sea, por un lado la parte teológica, la parte histórica de jurisdicciones y de autoridad, porque o sea, era autoridad romana, los romanos no te iban a permitir andar persiguiendo por cosas religiosas que a ellos no les interesaba. A ellos les importaba que esté todo en paz. Si se mataban, bueno, que se las arreglen entre ellos. Vamos a hacer porque Pablo cuando relata él su conversión, entre comillas, él habla de su conversión en dos pasajes de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 7, que dice, en la Biblia Jerusalén, este está el resumen, la Biblia Jerusalén, la Biblia católica, dice, los hombres que iban con él se habían detenidos mudos de espanto. Oían la voz, pero no veían a nadie. En el momento de la conversión, ¿no? Y en Hechos 22:9 dice, los que estaban vieron la luz, pero no oyeron la voz que hablaba. O sea, en Hechos 9 dice que oyeron la voz. En el Hechos 22:9 dice que no oyeron la voz. En una dice que vieron y en la otra dice que no vieron nada. Entonces, ¿en qué quedamos? Estuvieron 2000 años para arreglar esto. O lo hubiesen acomodado en alguna de tantas reescripciones bíblicas. Entonces podemos ver de que no encaja. No encaja ni siquiera el testimonio de este supuesto Pablo que fue al tercer cielo, después de ahí bajó con una visión maravillosa, después hizo el Hecho 18:8, hizo el voto nazareo, que se rapó, dicen que es el sucesor de, ¿cómo es? De Judas, por eso para suplir el 12, la numerología, ¿viste? Influyendo en toda. En un montón de otras religiones también había una persona que había nacido en otras religiones completamente similares a la religión que se estaba formando de los del camino, cristianos o como uno quiera llamarle, que había otras religiones que también tenían
una persona que había nacido de una virgen, que tenía 12 discípulos, que caminó en el agua, que hizo todo. O sea, eso es por otro lado, pero acá, analizando un poquito más a este don Pablo acá, y lo repetimos, cortito, Hechos 9:7 dice que los hombres iban, pero y estaban con mucho miedo y mucho espanto. Oían la voz y no vieron a nadie. Pero en el otro dice que no oyeron la voz, pero sí vieron una luz. Otra contradicción más. Sí, sí, eso Y lo simplemente escribió Pablo, a todo esto lo escribió supuestamente Pablo. No es que este libro lo escribió Pedro y al otro lo escribió Pablo. No, todo Pablo. Él mismo se contradice. exactamente. Es una cuestión bien, bien curiosa. Otra de las cosas también es que casi todos los textos fueron escritos supuestamente es que en griego, ¿no? Porque Pablo, supuestamente como Pablo era romano, entonces Pablo escribía más en griego que en hebreo. Entonces dicen que por eso es que muchos de los textos eran en griego. Pero curiosamente, para la época, en esa época, o sea, todos los que estaban ahí, ¿no? Los fariseos, los saduceos, todos ellos, para la mentalidad de esa época, e incluso todavía la mantienen muchos los judíos ortodoxos, es que escribir, traducir, interpretar todo lo que no fuera en la lengua hebrea, que lo veían muy mal, lo veían prácticamente como una blasfemia, ¿no? Entonces este hombre llega y empieza supuestamente a escribir los evangelios en griego. Bueno, las historias, ¿no? Las epístolas y todo esto. Entonces ahí ya empieza a verse una cuestión medio extraña, porque eso, él sabiendo, supuestamente conociendo las leyes, cómo era posible que él fuera a escribir en griego y no en hebreo, ¿no? Entonces, si de ser así, pues se está viendo claramente que él tenía todavía una afinidad muy grande con Roma, ¿no? Con los romanos. Y si bien es cierto que toda esta historia de Pablo lo que hizo fue realmente darle el poder a Roma, ¿no? Porque obviamente ahí no salieron, no, si supuestamente los romanos o el imperio romano no estaba de acuerdo con los seguidores de Jesús y los perseguían y los encarcelaban supuestamente, entonces, ¿por qué a través de toda la historia siguen contando esa historia? ¿No? Como que el Imperio Romano, obviamente sabemos que la iglesia tradicional hoy, ¿no? La iglesia universal tradicional, que ya saben cuál es, pues esa iglesia nace, por eso, apostólica y romana, Claro. ¿no? Entonces, quiere decir que si ellos veían tan mal eso, ¿por qué acogieron esa historia y la hicieron universal para ellos? ¿Por qué? Y Sí, sí. supuestamente era algo negativo, ¿no? Es una contradicción, porque si ellos no estuvieran de acuerdo con ese personaje, supuestamente no lo estarían exaltando hoy a través de esa iglesia. Claro. O sea, no encaja en ningún área. Y después, acá, si alguien quiere investigar, muchos dicen de que la historia de este Pablo era la historia que se escribió en esa época de un tal Flaccus, Ujú. que en un libro escrito por Pujol Boix, con B larga, Liogari. Es una persona que tiene un montón fue cura, tiene muchos estudios teológicos y sabe, ¿cómo es? Y da cátedras en todas las universidades teológicas y todo esto, y habla de que es como que es un plagio que se hizo años después de esta historia de un tal Flaccus. Pero eso lo dejamos para que la gente que quiera realmente investigarlo lo pueda investigar. Pero el tema es que nada encaja, o sea, no encaja. El relato de la conversión no encaja. Que ande con un grupo de personas escuchando, vos hablaste del camino, listo, venga, preso. ¿A dónde lo llevaban? O sea, ¿y cómo va a permitir? O sea, tendrían que ir con alguna espada. No se lo iban a permitir los romanos, porque era jurisdicción. Los que andaban armados eran los soldados romanos, no por razones religiosas se andaban armados y peleándose.
No encaja, nada encaja. O sea, lo único que se podría pensar en esa época era que existía un grupo revolucionario, como decir, un grupo guerrillero, ¿no? Que andaban armados, que había un grupo que era como los que le hacían la oposición al Imperio Romano, porque no estaban de acuerdo con que ellos les cobraran impuestos y todo eso era un problema bastante político y económico y de control y de poder. Entonces, se dice que esos grupos sí andaban armados. Entonces, de hecho, se dice que si se llegara a pensar en un Jesús histórico, no en ese Jesús divinizado, podría ser un personaje que estuvo dentro de esa revolución, en donde sencillamente la persecución no era por cuestiones religiosas, sino era por cuestiones de política, ¿no? Es decir, de que estaban en contra del imperio. Y por eso fue que cuando supuestamente fueron a arrestar a Jesús, Pablo ya sacó la espada y una vez a defenderlo y dicen que es que le cortó la oreja a un soldado romano y bueno, toda esa historia. ¿Por qué se defendió de esa manera? Porque entonces sí podía ser un grupo armado que estaba fuera de la ley del Un, imperio un- romano. un- un grupo sedicioso. Exacto. Los Entonces, romanos, la parte religiosa lo mataban no por la parte religiosa, sino por sedición. exacto, entonces es muy factible que lo que pasaba ahí era eso, ¿no? No que estaban persiguiendo a seguidores de Jesús, ni mucho menos, ni por religión, era una cuestión, si existió eso fue por política. Eran grupos revolucionarios que estaban en contra del imperio, pero era un problema político-social, pero no era de otra índole, no era religioso, ni porque lo creyeran como un Dios encarnado, ni nada de eso. Entonces puede que ahí hubo esa confusión y entonces no cuentan bien la historia y le quieren asumir a eso, le quieren meter a eso una cuestión religiosa, ¿no? Como que lo estaban persiguiendo por creer en su Dios o en su religión o en su seguidor o en su líder, no. Pareciera que era otro tipo de revolución si es que existió, porque volvemos al mismo punto de Flavio Josefo. Nunca habla de que hubiera existido grupos rebeldes que hubieran hecho eso. ¿Sí? Entonces, son contradicciones, muchas contradicciones juntas. ¿Algo más? Sí, o sea, haciendo un pequeño resumen, antes de ir terminando, que en el templo, la parte judía, los hebreos, estaban llevando adelante los saduceos, que con la rama de los samaritanos no se hablaban, pero los saduceos con los fariseos se mataban. Por eso habla también eso de que hubo 6.000 fariseos crucificados que se encontró libros de Flavio Josefo en las cuevas, documentos en las cuevas de Qumran. Eso por un lado. Entonces, ¿cómo Pablo va a recibir órdenes de personas que se odian a muerte? ¿Cómo le van a dar hombres, no dice la cantidad, para ir por lugares y lugares, cientos de kilómetros, días de caminata, llevando y trayendo presos? ¿En qué lugar los ponían? ¿Quién los cuidaba? ¿Bajo órdenes de quién? La gente era para recaudar impuestos. Los soldados romanos eran los que mandaban y hacían lo que ellos querían. No, no. La parte religiosa no les interesaba a ellos. Y por el otro lado, las otras contradicciones del relato de la conversión, que ya lo habíamos leído, que está, que cayó, que lo pueden analizar en Hechos capítulo 9, verso 7 y en Hechos 22, 9, cómo también ahí se contradicen. Ujú. Y ya para terminar, yo creo que una de las cosas, ya hablando ya no solamente del momento de la conversión y todo eso, sino de lo que pasó después, porque realmente este personaje cambia toda la historia, ¿no? En el sentido de que él no estuvo con los discípulos, al parecer ni siquiera tenía una cercanía muy buena aparentemente con los que ya estaban, porque Pedro y Pablo no eran como el agua y el aceite, o sea, no se querían mucho y como que Pedro era bastante apegado a la ley, bastante apegado a todos los ritos, ¿no? Todo ese tipo de cosas y supuestamente Pablo no tanto, ¿no? Entonces, eh, Pedro tenía un concepto muy apegado a todo lo que era el pueblo de Israel y tenía un concepto de los gentiles, por decirlo así, muy negativo.
Entonces dicen que Pablo fue supuestamente el apóstol de los gentiles, ¿no? Que de hecho ahí hay una contradicción porque realmente si dijéramos que eso es así, el verdadero supuesto sucesor de Cristo, ¿no? Como dice la iglesia actual, dice que porque los papas son sus sucesores de Pedro. Si Pedro era un tipo demasiado apegado a la ley, ¿no? Entonces, supuestamente debía haber sido entonces Pablo, ¿no? Sucesores de Pablo, porque supuestamente era el apóstol de los gentiles, de la gente que estaba afuera, no del pueblo que estaba, no del pueblo de Israel. En fin, pero sería otro tema. Pero el punto es que no estuvo ahí, no vio nada, no estuvo en ningún relato ahí, simplemente fue lo que le dijeron, como hablábamos en el video pasado del teléfono roto. Entonces, cómo es que este hombre coge tanto protagonismo, Tanta ¿no? autoridad Tanta de golpe. autoridad? Tuvo autoridad en Roma porque supuestamente él podía ir y coger y matar y encarcelar cristianos como si fuera un militar, ¿no? Como si tuviera esa autoridad. Y ahora entonces pasa aquí, ¿no? A la conversión y ahora entonces tiene toda una autoridad tan grande que entonces hace lo mismo, ¿no? Tiene una autoridad, es el que escribe, es el que prácticamente se lleva todo el crédito de la historia, de una historia que ni siquiera él vio. Y por otro lado, ya viendo en el punto doctrinal, si ustedes han visto otros videos, es completamente, si supuestamente este Pablo y todos los judíos de esa época eran tan conocedores de la ley, ¿no? Porque la tribu de Judá no aceptó, dicen que la tribu de Judá no aceptó al Mesías y que entonces fue que entró, por eso fue que entró Pablo, entonces tratan de justificar eso. Pero en realidad no es eso, lo que pasa es que la tribu de Judá, que en este caso eran los judíos radicales que estudiaron, que seguían las leyes, el ritualismo y todo esto, era una locura que un hombre fuera una expiación de un pecado, que siempre se le había enseñado que era un animal y como hablábamos en otros videos, es una cuestión que se le dio a este pueblo por Jehová, por esta entidad, se las dio para que la cumplieran por los siglos de los siglos, ¿no? Es decir, donde quiera que habitaran. Nunca dijo que eso iba a parar y nunca dijo que un ser humano podía expiar el pecado. Entonces, ahí ya hay una contradicción de que uno se pregunta cómo si ellos tenían tan claro eso y los judíos tenían tan claro eso, ¿por qué viene Pablo a hablar tanto sobre esa crucifixión y que ahora entonces se rasgó el velo del templo y que se rasgó el velo del templo si ni siquiera fue en el templo? Si fue en un sitio público con unos gentiles y que no fue un ritual, no fue un ritual israelí, simplemente fue un acontecimiento de un juzgamiento, como hablábamos, de personas que de alguna forma iban en contra del imperio y que les daban un castigo en cierta fecha. No tiene nada que ver con expiación, no tiene nada que ver con ritualismo ni con lo que este supuesto Jehová les enseñó. Entonces, ¿cómo supuestamente, si este señor tenía tan claro eso, por qué lleva esa contradicción a aceptar ese sacrificio, ¿no? Es, Aceptarlo y hacerlo tan importante y ponerlo en ese contexto y de una forma cambió tanto la historia ahí que mucha gente hoy día habla solo de eso, ¿no? Porque obviamente eso se volvió una cadena repetitiva por siglos, de algo es, que él mismo se contradecía. y aparte de todo, este Pablo fue el que sentó las bases para la doctrina que después se llamó de la iglesia cristiana. O sea, las bases las sentó él con sus cartas, en eso está basado. O sea, todos los discípulos quedaron todos de lado, supuestamente, hasta Pedro, y está todo centrado en la figura de Pablo, como que fuera la gran maravilla. Sí, y otros discípulos que no escribieron nada, ¿no? Que estuvieron ahí y no dijeron nunca nada, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo así? Que sí estuvieron supuestamente ahí. Entonces se le da el crédito a este hombre se lleva, hace un análisis ahí, mejor dicho, que él es el que no, habla de la gracia y de la ley y una cantidad de cosas que uno dice, pero es que el punto es que ningún ser humano puede expiar el pecado, eso no está en la ley.
Eso no existe ahí, por eso es que los judíos actuales no creen en Jesús, etcétera. Entonces, aquí lo que pasó fue que este hombre, a través de todo ese adoctrinamiento de la gracia, y que ahora él vino, y que entonces se rasgó el velo, y que ahora entonces no sé qué, y que ahora ya no hay judío, ni griego, ni no sé qué, empezó a meter una cantidad de cosas, de comentarios ahí, que hicieron que de alguna forma el beneficiario de todo esto fue Roma, porque la iglesia universal es la romana, ¿no? ¿Y que, en qué se basa la iglesia, las enseñanzas de ellos? Pues en todos estos conceptos de la resurrección, de la sangre de Cristo, del Cordero que quita el pecado del mundo, de todas esas cosas que se volvieron un ritual dentro de una misa, ¿no? Religiosa, y de alguna forma eso lo que hizo fue darle más poder a Roma y dejar a un lado completamente, supuestamente, por donde iba la cosa, ¿no? De que supuestamente era una historia completamente israelita. Entonces, pues, lo único que podemos decir ya para concluir es que Pablo pareciera ser que trajo más contradicciones, lo que trajo fue más cosas que no son comprendidas o que no se entienden bien el por qué un hombre tenía tanto poder en ambos lados. Y tercero, que finalmente el poder religioso fue entregado a Roma, ¿no? Esa es la realidad. ¿Algo más que puedas decir sobre esto? No, simplemente recordar que en ningún libro habla de multitudes de cristianos, salvo lo que Pablo dice, que se convirtieron 5.000, después 3.000, y corría la palabra del Señor. ¿Qué palabra si no había nada escrito? Era un teléfono descompuesto. O sea, papiros no había nada. Los papiros empezaron a fabricarse la mayoría de las cosas con Constantino. Después lo vamos a ir analizando eso, pero... Y después fueron añadidas esas supuestas cartas doctrinales de Pablo, que fue... O sea, nada va encajando. Pero por fe yo justifico cualquier cosa. Exacto, y también ya para terminar, después entonces también entonces apareció otra visión de Juan, ¿no? Le aparece el Apocalipsis y todo esto, y entonces ahí uno dice, bueno, supuestamente, supuestamente la gente piensa que ahí se formó una iglesia, ¿no? Que la iglesia de Cristo, y que la gente se reunía y esa era la iglesia, y que tal y lo otro. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo así se dice la misma, si ellos mismos dicen que supuestamente Dios no habita en templos hechos por hombres? ¿No? Y entonces ahí empieza toda la historia de Pablo, como que él estaba en un templo y dando órdenes, ¿no? Y que las mujeres tienen que vestirse así, que la mujer tiene que someterse a sus maridos, que la mujer calle en la congregación, y entonces, pero al fin que calle en la congregación, pero que Dios no habita en templos hechos por hombres. Y entonces empiezan a notar este tipo de contradicciones en donde realmente es como si Pablo hubiera sido personaje tan importante que comenzó prácticamente congregaciones, ¿no? Y daba órdenes y decía, esto es así, las mujeres así, los hombres así, tal. Y uno dice, pero ¿cómo así si existían todavía las sinagogas en ese tiempo en donde era otra cosa, ¿no? Entonces, es como que en Cristo entonces supuestamente dejó de existir la sinagoga que tanto enseñaban, ¿no? Que el mismo Jesús iba a la sinagoga, ¿no? Y que ahora entonces en la gracia, según Pablo, entonces ahora estamos en la congregación del Señor, que no tiene nada que ver con las sinagogas, y entonces ahora ponemos las normas, ¿no? Las mujeres tienen que ser así y así. O sea, uno no entiende que se hayan montado congregaciones dentro de esa época del Imperio Romano, ¿no? Sí, sí. Sí, aparte, Pablo, este supuesto Pablo también dice, aparte de todas estas contradicciones que ya vimos, él mismo también después se jactaba que era fariseo, después hizo el voto nazareo en Hechos 18:8, y luego él dice que todo lo que aprendió no lo aprendió de hombre alguno, sino que cuando fue al cielo se le apareció Jesús, o supuestamente le reveló todo, porque no me lo reveló hombre, sino me lo reveló el Padre que está en los cielos. Todo Espiritulandia, un maravilloso mundo de Espiritulandia al cuadrado, porque todo lo que él aprendió lo aprendió por revelaciones. Sí, el hecho es que yo parto de lo primero que dije. Si ya tenía 12 que representaban las 12 tribus de Israel, ¿por qué se necesitaba un 13º? O sea, ¿por qué? ¿De dónde salió esa historia? ¿Y por qué él nunca les comentó que eso podría pasar? ¿No? Nunca. Simplemente él le dice a sus discípulos, vayan por el mundo,
¿no? Y lleven mi palabra a esos que estaban ahí. Nunca dice que va a venir alguien más y que no. O sea, ahí se ve claramente, ¿no? Con este número 13 se ve muy claramente que ahí es una historia muy forzada para crear otra historia, ¿no? Dentro de esa misma historia con un propósito final que era entregarle en realidad el poder a Roma, ¿no? A los gentiles, por decirlo así. Es- Entonces, bueno, lo dejamos en este punto. Gracias, Daniel, por tu tiempo. oh, gracias a la audiencia y bueno, a estudiar. Sí, exacto. Y seguiremos hablando en próximos videos sobre más temas. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Por aquí les dejo otro video que hemos hecho y nos vemos en próximos videos.